desde una pequeña maquinita con reloj en 1980 hasta una consola híbrida que ha vendido más de 125 millones de unidades. Nintendo ha recorrido un camino lleno de aciertos, fracasos y decisiones que pocos entendieron en su momento. Esta es la historia secreta detrás de sus consolas: la Game & Watch, la mítica Game Boy, la ambiciosa 3DS, la olvidada Wii U, la inesperada Switch Lite y la refinada Switch OLED, hasta llegar a la próxima gran jugada, la misteriosa Switch 2. Algunas consolas rompieron récords sin tener ni gráficos en color. Otras, aún con tecnología avanzada, se estrellaron por no saber comunicar su propuesta. Pero lo que casi nadie ve es cómo Nintendo, sin competir directamente con nadie, ha logrado dominar generaciones enteras reinventando siempre las reglas del juego. Porque mientras todos persiguen la potencia o el realismo, Nintendo hace otra cosa: observa, espera y ataca cuando nadie lo espera. Este no es solo un viaje por la historia de sus consolas, es una lección camuflada sobre cómo innovar, cómo leer al mercado y cómo volver a levantarte incluso cuando parece que todo está perdido. Y si crees que ya sabes cómo piensa Nintendo, déjame sorprenderte. Game & Watch, 1980. Todo empezó con una idea tan simple que hoy parecería ridícula: entretener a la gente con una pantallita LCD y un único juego fijo. Era 1980 y mientras otros soñaban con máquinas arcade gigantes, un ingeniero de Nintendo llamado Gunpei Yokoi decidió mirar en otra dirección. Observó a un hombre aburrido en el tren jugando con su calculadora y pensó: ¿y si usamos esta tecnología ya existente para crear diversión portátil? Así nació la Game & Watch, una consola que no se parecía a nada de su tiempo. Era pequeña, barata, duradera y cumplía dos funciones: reloj y juego. Su truco estaba en usar componentes de calculadora, pantallas LCD y chips básicos, que ya eran baratos y abundantes. La innovación no vino de lo nuevo, sino de aplicar lo viejo de forma diferente. Nintendo la lanzó pensando en adultos viajeros, pero el invento terminó en los bolsillos de niños, oficinistas y coleccionistas de todo el mundo. El éxito fue tan inesperado que tuvieron que abrir nuevas fábricas solo para satisfacer la demanda. Lo que nació como una curiosidad se convirtió en un fenómeno global: más de 43 millones de unidades vendidas, con 59 modelos distintos a lo largo de una década. Pero lo realmente poderoso de Game & Watch fue lo que sembró. De ahí salió el famoso D-Pad que usarían todas las consolas portátiles posteriores, el concepto de doble pantalla que inspiraría a la Nintendo DS, y una forma de pensar que sería el alma de Nintendo durante décadas. Yokoi demostró que no hace falta tener lo más moderno para innovar, hace falta usar lo que ya tienes de forma brillante, y que, cuando encuentras una fórmula que funciona, hay que estar preparado para escalar rápido o morir en el intento. Nintendo Entertainment System, 1983. En 1983, mientras en Estados Unidos la industria del videojuego colapsaba por exceso de mediocridad, en Japón nacía una consola que cambiaría para siempre el entretenimiento electrónico: la Family Computer, más conocida como Famicom. Colorida, robusta, con juegos arcade adaptados para el salón de casa, la Famicom no solo arrasó en ventas desde su primer año, sino que redefinió lo que una consola podía ser. Pero el gran golpe no vino en Japón, sino cuando Nintendo decidió cruzar el océano y arriesgarlo todo en el mercado americano. La clave estuvo en el enfoque. Tras el desastre del Crash del 83, nadie quería oír la palabra videojuego. Así que Nintendo rediseñó la consola, le dio un nombre nuevo, Nintendo Entertainment System, y la presentó como un aparato serio, casi como un VHS. No se vendía en tiendas de electrónica, sino en jugueterías. Y venía con algo extraño: un robot, el famoso ROB, que no servía para mucho, pero funcionó como caballo de Troya para entrar a las tiendas. Nintendo también entendió algo fundamental: cuando el mercado no confía, hay que asumir parte del riesgo. Por eso ofreció recompra de unidades a los minoristas. Si no se vendía, Nintendo se las llevaba de vuelta. Ese movimiento fue decisivo. La consola entró a prueba, se vendió, y el boca a boca hizo el resto. Cuando Super Mario Bros. Llegó como juego incluido, el fenómeno se desató. En términos técnicos, la NES fue una obra de ingeniería práctica. No era la más potente del mundo, pero sí la más eficiente. Su arquitectura permitía juegos sorprendentes gracias a chips especiales integrados en los cartuchos, como el MMC3 de Super Mario Bros. 3 o la batería de Zelda que permitía guardar partidas. Y su mando, heredado del diseño de la Game & Watch, sentó un estándar que aún se usa hoy: Game Boy. 1989. Cuando Nintendo lanzó el Game Boy en 1989, no estaba presentando la consola más potente del mercado. De hecho, frente a sus competidoras, parecía una reliquia tecnológica: pantalla pequeña, sin color, sin retroiluminación y un diseño más parecido a una calculadora que a una máquina de videojuegos. Pero esa fue precisamente su genialidad. Diseñado por Gunpei Yokoi, el mismo genio detrás de la Game & Watch,
El Game Boy era una declaración de principios. No se trataba de impresionar con especificaciones, sino de ofrecer una experiencia práctica, accesible y duradera, mientras otras consolas portátiles brillaban por sus gráficos, pero se apagaban a las pocas horas por consumo excesivo. El Game Boy ofrecía hasta 30 horas de juego con 4 pilas AA, y eso, en 1989, era como tener un reactor nuclear en el bolsillo. En lugar de centrarse en la potencia, Nintendo apostó por la portabilidad real, por eso era resistente, fácil de manejar y con cartuchos intercambiables. No era solo un dispositivo, era una pequeña biblioteca de aventuras que podías llevar a cualquier parte. Y para el lanzamiento en Estados Unidos hicieron algo magistral, empacaron la consola junto con Tetris. Ese fue el golpe maestro, un puzzle sencillo, adictivo y universal. Con él, el Game Boy dejó de ser otra consola para niños y se convirtió en un fenómeno transversal. En pocos días se vendieron más de 1 millón de unidades en EE y los testimonios eran insólitos. Ejecutivos jugando en sus ratos libres, mujeres en el transporte público, adolescentes en los recreos. Nintendo no solo había creado un dispositivo, había abierto un mercado completamente nuevo. Y es que no siempre gana el que tiene mejor tecnología, sino el que entiende mejor al usuario. Mientras los demás apostaban por pantallas a color y efectos visuales, Nintendo priorizó lo que realmente importaba: batería duradera, facilidad de uso y un juego irresistible. El resultado fue una consola asequible, portátil y con una experiencia tan adictiva que no necesitaba más brillo para brillar. El legado del Game Boy es inmenso. No solo consolidó el mercado de las portátiles, sino que sirvió de cuna para franquicias eternas como Pokémon, que nacería años después en esa misma pantallita verde. Y todo gracias a una filosofía que apostó por la simplicidad funcional antes que la sofisticación vacía. Por cierto, si te está gustando este vídeo, te invito a que te suscribas y a que le des like. No te cuesta absolutamente nada, son solo 2 clics: suscribirse y like. Venga, vamos, venga. Super Nintendo Entertainment System, 1990. Cuando Nintendo lanzó la Super Nintendo en 1990, lo hizo con un reto claro: mantener el trono que había conquistado con la NES. Pero esta vez no bastaba con ser el primero. Ahora había que ser mejor. La competencia venía fuerte, especialmente de Sega, que ya había lanzado la Mega Drive y se estaba ganando a los adolescentes con su estilo agresivo, su Sonic acelerado y sus campañas que directamente atacaban a Nintendo. Nintendo respondió como mejor sabe, con tecnología pensada desde el juego. La Super Nintendo no era solo una consola más potente, era una plataforma que empujó los límites visuales y sonoros de lo que una consola doméstica podía hacer. Su procesador de 16 bits, los efectos de scroll y profundidad, el audio digital de Sony, todo eso permitía mundos más complejos, más envolventes, más mágicos. Y el mando. Ese mando. Por primera vez veíamos 6 botones frontales, pensados para juegos más complejos. Nintendo, además, hizo una jugada maestra. En lugar de lanzar nuevos periféricos externos, permitió que los cartuchos incluyeran chips especiales. Así, cada juego podía tener su propia mejora técnica. Era como tener una consola que mejoraba sola con cada nuevo cartucho. El lanzamiento no fue fácil. En América y Europa, la consola llegó tarde, dando a Sega tiempo para posicionarse. Pero la calidad se impuso. Juegos como Super Mario World o A Link to the Past no eran solo títulos exitosos, eran joyas que venían incluidas con la consola y que justificaban cada dólar invertido. Con el tiempo, la SNES se convirtió en la consola más vendida de su generación. Claro que no todo fue perfecto. Nintendo cometió errores y uno de los más grandes fue cortar su alianza con Sony para desarrollar una unidad de CD. De esa ruptura nacería años después la primera PlayStation. Una decisión que, sin saberlo, pondría en jaque a Nintendo en la siguiente generación. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter vocaciondigital.com, donde cada semana hablamos de marketing y emprendimiento. Además, por hacerlo, recibirás inmediatamente este ebook de aquí, donde te cuento 7 empresas rentables que yo mismo he experimentado. Sin más dilación, seguimos con el vídeo. Virtual Boy, 1995. En 1995, Nintendo apostó por una idea que parecía sacada del futuro: una consola con gráficos 3D, efectos de profundidad estereoscópica y una experiencia inmersiva sin precedentes. La llamaron Virtual Boy y la promocionaron como el siguiente salto en videojuegos, pero esta vez el salto fue hacia un abismo. El concepto parecía prometedor. 2 pantallas LED rojas, una por ojo, simulaban profundidad. Un procesador de 32 bits y un mando con doble cruceta apuntaban a una nueva forma de jugar, pero la realidad fue otra. La consola no era ni cómoda, ni verdaderamente portátil, ni siquiera divertida de usar durante más de media hora. Para jugar había que apoyar la cara sobre un visor fijo, en una postura rígida y extraña que cansaba el cuello y agotaba la vista. Y por si fuera poco, todos los juegos eran en rojo y negro. Solo rojo y negro. Nintendo la vendió como realidad virtual,
pero el efecto 3D era limitado, estático y monocromático. El catálogo no ayudaba, 22 juegos en total, la mayoría de ellos sin el gancho de franquicias fuertes. El gran problema fue que Nintendo lanzó el Virtual Boy cuando aún no estaba listo. Habían empezado a desarrollarlo años antes, incluso construyeron una fábrica en China solo para producirlo, pero cuando el desarrollo del Nintendo 64 comenzó a acaparar la atención interna, el Virtual Boy se quedó sin equipo, sin apoyo y sin visión clara. El ciclo de vida fue corto. En Japón duró 5 meses, en América poco más. Nunca llegó a Europa. Y sin embargo, no todo fue un desperdicio. La experiencia sirvió para aprender. Años más tarde, Nintendo volvería a explorar el 3D, esta vez sin gafas, sin cables, sin rojo, con la Nintendo 3DS. Y esta vez sí funcionó. Nintendo 64, 1996. Cuando Nintendo presentó la Nintendo 64, quiso dejar claro que había entrado oficialmente en la era del 3D. El nombre no era casual. 64 bits de potencia, gráficos poligonales en tiempo real, mundos tridimensionales y un nuevo tipo de mando que parecía venir del futuro. Colaboraron con Silicon Graphics, la misma empresa detrás de los efectos de Jurassic Park, para crear una consola pensada para revolucionar el juego. Y en cierto modo, lo lograron. El mando con joystick analógico cambió para siempre la forma de moverse en un entorno 3D. El Rumble Pack, una vibración que respondía a lo que pasaba en pantalla, llevó la inmersión a otro nivel. Y cuando Super Mario 64 llegó, el mundo entendió que los videojuegos habían cambiado para siempre. Pero no todo fue tan redondo. Nintendo decidió seguir usando cartuchos en lugar de CDs, y esa decisión, motivada por la velocidad de carga y la lucha contra la piratería, tuvo consecuencias profundas. Fabricar un cartucho costaba muchísimo más que un CD, ocupaba menos espacio y limitaba lo que se podía hacer con música, vídeo o escenas cinemáticas. Mientras Sony llenaba discos con contenido rico y variado, Nintendo tenía que optimizar cada byte, y es que una innovación potente necesita ir acompañada de estándares que el mercado pueda aceptar. Si el ecosistema, proveedores, estudios, aliados, no puede subirse a tu barco, por muy revolucionario que sea, vas a navegar más solo de lo que esperabas. Aún así, la N64 dejó una huella enorme. Fue la consola que volvió social el videojuego en casa. Tenía 4 puertos de mando desde el primer momento, y eso permitió tardes interminables de Mario Kart, de piques en GoldenEye, de risas en Smash Bros. La experiencia era física, compartida, presencial, no eran solo gráficos, era convivencia. Y eso fue clave para que muchos la recuerden con cariño incluso si el catálogo no era el más amplio. Game Boy Color, 1998. En 1998, Nintendo no necesitaba reinventar la rueda, ya tenía el dominio absoluto del mercado portátil con la Game Boy original, y el fenómeno Pokémon acababa de disparar las ventas como nunca antes. Pero la competencia se asomaba, y era momento de dar un paso adelante, no un salto generacional, sino un movimiento táctico. Así nació la Game Boy Color. No era una revolución, pero sí una respuesta inteligente al momento. Nintendo mantuvo el procesador de 8 bits, lo aceleró un poco y añadió algo que los jugadores venían pidiendo desde hacía años: color, hasta 56 colores en pantalla, con una paleta total de más de 32.000. ¿Retroiluminación? ¿Number pantalla gigante? Tampoco, pero seguía siendo barata, duradera, y ahora se veía mejor. Además, venía con una ventaja decisiva: era retrocompatible. Todos los juegos del Game Boy original funcionaban sin problema. Esto significa que, desde el primer día, los jugadores ya tenían un catálogo gigante, y es que no siempre hay que reinventar desde cero para tener éxito. Con mejoras bien pensadas y un buen timing, una empresa puede darle nueva vida a un producto existente. Nintendo lo hizo con la Game Boy Color, sin esperar a tener lista la Game Boy Advance. Se adelantaron a sus rivales, extendieron la vida útil de su marca y mantuvieron su posición de liderazgo. Y no fue solo la tecnología, también el marketing jugó su parte. Consolas de colores, carcasas transparentes. De pronto, la Game Boy Color no era solo una consola, era un accesorio personal, un objeto de moda. Y en plena fiebre de Pokémon, eso significaba que todos querían una Game Boy Advance, 2001. En 2001, Nintendo volvió a hacerlo. Después de arrasar con la Game Boy original y luego con la Color, llegó el momento de dar un salto técnico real, y así nació la Game Boy Advance, una consola que metía el poder de una Super Nintendo en el bolsillo, literalmente. Esta vez, el diseño cambió por completo: formato horizontal,
gatillos L y R y una potencia de 32 bits que la alejaba por fin del viejo corazón de 8 bits. Pero Nintendo no rompió del todo con el pasado. Al contrario, la consola era compatible con los juegos de Game Boy y Game Boy Color, más de 700 títulos de catálogo desde el primer día. Ese gesto fue clave para que millones de jugadores dieran el salto sin pensarlo. El lanzamiento fue un éxito rotundo. En Estados Unidos se vendieron más de medio millón de unidades solo en la primera semana, y eso sin pantalla retroiluminada, sin batería recargable y con solo 10 o 15 juegos disponibles. Pero los tenía ellos: Mario, Zelda, Pokémon, las franquicias de siempre, ahora con colores más vivos y mundos más grandes. Pero no todo fue perfecto. La ausencia de luz en la pantalla fue la crítica más frecuente. Jugabas a oscuras y no veías nada. Para solucionarlo, muchos usaban lamparitas externas o accesorios improvisados. También seguía usando pilas AA, cuando otras consolas empezaban a incluir batería interna. Esas limitaciones se resolverían después, con la llegada del modelo SP. La Game Boy Advance fue más que una consola, fue la transición definitiva de lo portátil como complemento, a lo portátil como centro, y lo hizo manteniéndose fiel a lo esencial: jugabilidad, franquicias potentes y una experiencia accesible para todos. Innovar sin romper, lanzar con sentido, corregir con inteligencia. Esa fue la fórmula, y vaya si les funcionó. Oye, y si te está gustando tanto este vídeo, ¿por qué todavía no le has dado un buen like? Nintendo GameCube, 2001. Cuando Nintendo lanzó la GameCube en 2001, el mercado ya no era el mismo. Sony lo dominaba todo con la PlayStation 2, Sega se había retirado y Microsoft llegaba con su Xbox bajo el brazo. Era un escenario agresivo, donde cada segundo de ventaja contaba, y Nintendo entró tarde, pero lo hizo a su manera. La GameCube era un cubo morado con asa, compacta, diferente, inconfundible. Era la primera consola de sobremesa de Nintendo en usar discos ópticos, aunque no eran DVDs comunes, sino mini DVDs propietarios de 1,5 GB. Más capacidad que un cartucho, pero muy por debajo de los DVDs de la competencia. Aún así, Nintendo quería recuperar espacio apostando por lo que mejor sabía hacer: juegos y personajes. Desde el día 1 tenía un catálogo potente. Además, con accesorios como el Game Boy Player, la consola se integraba con el mundo portátil, y con el mando Wavebird, Nintendo trajo al mercado su primer control inalámbrico serio. Tecnología con propósito, no con espectáculo, pero había decisiones que pesaban. La consola no reproducía DVDs ni CDs de música, no tenía retrocompatibilidad con la N64 y su presencia online fue casi inexistente. Mientras la PlayStation 2 se convertía en el centro multimedia del hogar, la GameCube seguía siendo la consola para jugar, y eso, en esa época, empezó a sonar a poco. A pesar de un precio competitivo y juegos que enamoraban, la GameCube terminó vendiendo poco más de 21 millones de unidades. Fue superada por Xbox y quedó muy lejos de los más de 150 millones de PS2. Aún con franquicias legendarias y una experiencia de juego sólida, el público eligió otra cosa, y eso dolió. Game Boy Advance SP, 2003. En 2003, Nintendo lanzó al mercado la Game Boy Advance SP, y aunque no era una consola nueva desde cero, fue suficiente para revolucionar lo que ya funcionaba. Venían de vender más de 25 millones de Game Boy Advance, y en ese momento no tenían competencia real en el mundo portátil. Sony aún no había sacado su PSP, y los rivales directos eran casi inexistentes, así que en vez de esperar, Nintendo decidió mejorar lo que ya tenía, y vaya que acertó. El rediseño fue elegante y práctico. La consola ahora se doblaba, como un pequeño maletín de juegos. ¿Lo mejor? Seguía siendo compatible con todos los cartuchos de Game Boy y Game Boy Color. Todo tu catálogo anterior seguía funcionando. El lanzamiento fue un éxito rotundo. Las campañas lo posicionaron como un producto más elegante, funcional, incluso sofisticado para lo que era una consola portátil. Nintendo sacó ediciones especiales, colores llamativos, versiones con motivos de Pokémon o Zelda. Con esa simple mejora de diseño, lograron alargar la vida de todo el ecosistema. Y mientras tanto, los títulos seguían llegando: Pokémon Rubí y Zafiro, Mario Kart Super Circuit, Super Mario Advance. El catálogo era sólido, y el diseño renovado ayudaba a mantener el interés. Ahora bien, no todo fue perfecto. La primera versión usaba una luz frontal, no retroiluminación real. Eso se solucionó 2 años más tarde con un nuevo modelo, el AGS 101. También se criticó la falta de un puerto estándar de auriculares, algo que obligaba a usar un adaptador, y la carcasa metálica, aunque bonita, se rayaba con facilidad. Pero eran detalles. Nada de eso impidió que la SP vendiera más de 43 millones de unidades y consolidara a Nintendo como la absoluta reina del mercado portátil. Nintendo DS, 2004. En 2004, Nintendo decidió dar un paso audaz. Dominaban el mercado portátil con la Game Boy Advance. Pero algo estaba cambiando. Los jugadores pedían nuevas experiencias, y Sony se preparaba para lanzar su PSP, una consola portátil con gráficos potentes,
enfoque multimedia y muchas ganas de quitarle el trono a Nintendo. La respuesta fue la Nintendo DS, una consola distinta a todo lo visto. 2 pantallas, una de ellas táctil y un lápiz que transformaba la forma de jugar. Sumado a eso, un micrófono. Compatibilidad con juegos de Game Boy Advance y conectividad Wi-Fi. Era un cambio de paradigma. En vez de seguir compitiendo por potencia gráfica, Nintendo apostó por algo más difícil de copiar, una experiencia completamente nueva, y funcionó. Desde su presentación, la consola se vendió como un misterioso experimento con pantalla táctil y doble monitor. Generó expectativa, curiosidad, y cuando llegó a las tiendas, arrasó. Millones de personas que jamás se habían acercado a los videojuegos empezaron a hacerlo. ¿La razón? Juegos como Brain Age, Nintendogs o Cooking Mama. Nintendo no solo buscaba jugadores, buscaba abuelas, padres, oficinistas aburridos en el tren. Y lo logró. Y es que, cuando todos compiten en lo mismo, gana el que se atreve a hacer algo distinto. Mientras Sony peleaba por ofrecer la mejor resolución, Nintendo diseñó una consola accesible, interactiva, y con un catálogo que rompía la barrera generacional. Dejó de pensar solo en gamers para pensar en personas. Nintendo entendió algo clave. Cuanto más conectas a los usuarios entre sí, más valioso se vuelve tu producto. No era solo la consola, era la red, el grupo, la sensación de estar compartiendo algo. Para cualquier emprendedor, eso es oro. Diseñar pensando en comunidad, no en consumo individual. Por supuesto, no todo fue perfecto. Las primeras DS no tenían retroiluminación real, los gráficos eran muy modestos frente a la PSP y no reproducía ni música ni vídeos. Pero Nintendo fue afinando la fórmula. ¿El resultado? Más de 154 millones de unidades vendidas, la consola portátil más vendida de la historia, por delante de la PSP, por delante incluso de la mítica Game Boy, y todo, sin competir por músculo, sino por creatividad. Game Boy Micro, 2005. En 2005, Nintendo hizo algo curioso. Mientras la Nintendo DS ganaba terreno como la gran revolución portátil con pantalla táctil y Wi-Fi, decidieron lanzar una consola completamente distinta. La Game Boy Micro. Era una especie de regreso al pasado, pero en miniatura. Una versión estilizada y compacta del Game Boy Advance, con un diseño precioso y una misión difícil: seguir vendiendo una consola de 2001 en pleno 2005, cuando el mundo ya miraba hacia adelante. La Micro entró en escena como un producto fashion, con carcasa metálica, carátulas intercambiables y un tamaño tan pequeño que cabía en la palma de la mano. De hecho, era tan liviana que parecía de juguete, pero su pantalla retroiluminada ofrecía una nitidez impecable, incluso mejor que la del SP. Nintendo apostó por la estética, por la portabilidad absoluta, y la promocionó como un gadget elegante más que como una consola clásica. El diseño era precioso, sí, pero la pantalla de 2 pulgadas resultó demasiado pequeña para jugar cómodo. La miniaturización forzó sacrificios importantes. La Micro no era compatible con juegos de Game Boy o Game Boy Color. Muchos fans se sintieron decepcionados. Además, la DS ya estaba vendiendo a lo grande, y por apenas $30 más ofrecía tecnología de nueva generación. La Micro costaba 99, pero parecía una versión limitada de algo que ya existía. En total, la Micro vendió apenas 2,5 millones de unidades en todo el mundo. Una cifra pequeña si la comparamos con los más de 80 millones de Game Boy Advance o los 154 millones de Nintendo DS. Hoy se ve como una pieza de colección, casi un capricho retro, más que un éxito de mercado. No era mala idea, simplemente fue una idea lanzada en el momento equivocado, para el público equivocado, con un mensaje que no terminó de llegar. Nintendo DS Lite, 2006. En 2006, Nintendo decidió hacer algo que, en apariencia, no parecía tan revolucionario: relanzar su consola portátil con un rediseño. Pero ese pequeño cambio fue suficiente para transformar un éxito en un fenómeno. Así nació la Nintendo DS Lite. Ya para ese momento, la DS original estaba arrasando en el mercado. En menos de 2 años, vendió 10 millones de unidades en Europa y lideraba cómodamente frente a la PSP de Sony, que apostaba por gráficos de alta gama y funciones multimedia. Y ahí entró el DS Lite, una versión más ligera, más delgada, más brillante. Nintendo rediseñó todo con un estilo mucho más atractivo. Su aspecto, sin ángulos raros, con bordes suaves y materiales brillantes, la convirtió no solo en una consola, sino en un accesorio de estilo. Pero no fue solo una cuestión estética. La DS Lite incorporó pantallas más brillantes y regulables, mejoró la ubicación de botones y micrófono y mantuvo compatibilidad total con los juegos de Game Boy Advance y de DS. En vez de obligar al usuario a empezar de cero, le ofrecieron continuidad. Eso reforzó la confianza y mantuvo el impulso de ventas. Y es que dar continuidad al valor que ya han comprado tus clientes puede ser más poderoso que lanzar algo completamente nuevo. Nintendo también afinó su estrategia de marketing. En lugar de centrarse solo en las revistas de videojuegos, promocionaron la DS Lite como complemento de moda, salió en blanco, rosa, negro, azul y se publicitó en revistas de estilo de vida. El éxito fue rotundo. Vendieron millones en cuestión de semanas en Japón, Estados
Estados Unidos y Europa, Nintendo Wii, 2006. En 2006, Nintendo tomó una decisión que cambiaría por completo la industria de los videojuegos: lanzar una consola que no competía por tener los mejores gráficos ni el hardware más potente. En lugar de seguir la carrera tecnológica de Microsoft con su Xbox 360 y de Sony con su PlayStation 3, Nintendo se desmarcó totalmente con la Wii, y lo hizo por necesidad. Venía del fracaso comercial del GameCube, con apenas 22 millones de unidades vendidas y una imagen algo estancada, así que necesitaba reinventarse, y lo hizo con una propuesta inesperada: una consola enfocada en la jugabilidad, en la interacción física y en atraer a públicos que jamás se habían considerado jugadores. La Wii era pequeña, blanca, vertical, silenciosa, algo que podías poner en la sala sin que estorbara, y su precio también ayudó: $250 frente a los 600 de una PS3. Pero lo verdaderamente rompedor fue el mando, el Wiimote, que permitía jugar moviéndolo, apuntando, girándolo, como si usaras una raqueta o un volante real. El resultado: cualquiera podía jugar. Tu abuela, tu primo, tus padres. De pronto, el videojuego no era solo para gamers. Esto es oro puro para cualquier emprendedor. En vez de competir con las reglas del mercado, Nintendo creó su propio juego. No luchó por tener los mejores gráficos. Creó una nueva experiencia. Innovó pensando en quienes no estaban en la conversación. Esa es la esencia de una estrategia de Océano Azul: apuntar al segmento no atendido y proponer algo que otros no estaban viendo. El éxito fue brutal. Wii Sports venía incluido en la consola y vendió más de 80 millones. Mario Kart Wii, otros 37 millones. Nintendo vendió más de 100 millones de consolas Wii, superando en ese ciclo a PS3 y Xbox 360. Hubo semanas enteras donde la Wii vendía más que ambas juntas, y esto se logró con una consola que no tenía HD, ni Blu-ray, ni disco duro. Técnicamente era inferior, pero lo compensaba con precio bajo, diseño accesible y juegos divertidos que no requerían aprender a usar 12 botones. Ahora no todo fue perfecto. Al enfocarse tanto en jugadores casuales, Nintendo perdió un poco el favor de los jugadores más exigentes. Muchos de los grandes títulos de la generación ni siquiera salieron en Wii porque la consola no podía correrlos, y su servicio online era bastante limitado. En definitiva, la Wii no fue la consola más potente, pero sí la más querida de su generación, y dejó una enseñanza que todo emprendedor debería grabarse: si entiendes bien a quién quieres servir y les das una experiencia única, puedes cambiar completamente las reglas del juego. Nintendo DSi 2008. En 2008, Nintendo volvió a dar un paso adelante con el lanzamiento de la DSi. Venía de dominar el mercado con la DS original y el rediseño DS Lite, que había vendido más de 100 millones de unidades. Pero algo nuevo estaba ocurriendo. Los smartphones, en especial el iPhone, comenzaban a convertirse en competidores reales. Nintendo lo vio venir y lo dijo con claridad: el enemigo del futuro eran los móviles. Y fue precisamente esa amenaza la que motivó a rediseñar su consola portátil desde una nueva perspectiva. La idea era clara: hacer que la consola no solo sirviera para jugar, sino también para crear, personalizar, explorar. Fue más delgada, con pantallas un poco más grandes, audio mejorado, cámaras al frente y atrás, modestas sí, pero con funciones divertidas, y una tienda online que permitía descargar minijuegos y apps como si fuera una versión ligera de la App Store. Pero también hubo errores. En su afán por aligerar la consola, Nintendo eliminó la ranura para juegos de Game Boy Advance, lo que dejó fuera a muchos accesorios y títulos que aún eran muy queridos. Algunos sintieron que eso fue una traición al legado. Además, las cámaras eran de baja resolución y no ofrecía juegos exclusivos que justificaran por sí solas el salto. Aún así, el impacto fue importante. El modelo DSi, junto a su versión XL, vendió más de 41 millones de unidades. Su tienda digital, con más de 500 títulos en total, permitió explorar un modelo de micropagos que anticipaba lo que más tarde sería la norma en el mundo de las APS. Nintendo DS y XL, 2009. En 2009, Nintendo no solo lideraba el mercado portátil, lo dominaba. La familia DS ya había vendido más de 125 millones de unidades y reinaba con más del 70% del mercado en Estados Unidos. En ese panorama de éxito, con la DS arrasando y los smartphones comenzando a amenazar, Nintendo hizo algo inesperado: lanzó una consola más grande, más pesada y que no traía ninguna mejora de potencia. La DSi XL fue una jugada muy precisa. No intentaba ser más avanzada, sino más cómoda. Las pantallas crecieron un 93%, el lápiz pasó a tener forma de pluma gruesa y la batería ofrecía mayor duración. Pero no era para cualquiera. Nintendo apuntó directamente a un nuevo público:
personas mayores, jugadores con dificultades visuales o usuarios que valoraban más la comodidad en casa que la portabilidad. El marketing también fue directo, publicidad con abuelos y nietos, mensajes centrados en la familia y hasta una edición especial roja por el 25º aniversario de Mario. Ahora bien, el lanzamiento no fue perfecto. Como no mejoró el hardware, los juegos seguían siendo los mismos y algunos se veían un poco pixelados en pantalla grande. Tampoco había espacio para guardar el lápiz grande y la consola era mucho menos portátil. Además, la DSi XL salió justo cuando Nintendo ya había anunciado la 3DS, su sucesora. Eso hizo que algunos la vieran como algo fuera de tiempo, una especie de paso intermedio innecesario. Aún así, el DSi XL funcionó, vendió casi 13 millones de unidades y ayudó a estirar la vida útil de la línea DS en un momento donde los smartphones ya ganaban terreno. Nintendo 3DS, 2011. Nintendo venía de romperla con la DS, una consola que había vendido más de 150 millones de unidades, y cuando todo el mundo se preguntaba cómo iban a superarse, en 2011 lanzaron la Nintendo 3DS, su gran promesa, llevar el 3D al juego portátil. Sin gafas, era algo que no se había visto antes, y el hype era altísimo, pero cuando llegó al mercado en marzo, el entusiasmo inicial se apagó rápido. La consola salió a $250 y aunque las primeras semanas fueron decentes, la demanda se desinfló enseguida. El efecto 3D, que debía ser su gran gancho, generó dudas. No todos lo encontraban útil y algunos padres se alarmaron al leer que podía afectar la vista de los niños. El arranque fue complicado, pero Nintendo tenía un as bajo la manga. ¿O varios? A pesar de las críticas, había cosas que la 3DS hacía muy bien. Primero, seguía siendo retrocompatible con los juegos de la DS, así que quien ya tenía una buena colección podía seguir disfrutándola. Eso ayudó a reducir la barrera de entrada y mantener contentos a los fans de toda la vida. Además, el diseño era cómodo y familiar. Dos pantallas, una táctil y esta vez con un stick analógico para mejorar el control. Ahora bien, uno de los grandes errores fue el precio. Salir al mismo valor que una consola de sobremesa, sin un catálogo fuerte de juegos, hizo que muchos dudaran. No había un Mario, un Pokémon ni un Zelda de lanzamiento. Nintendo lo reconoció poco después, bajando el precio drásticamente a solo 5 meses del estreno. Fue un movimiento audaz, pasaron de $250 a $170. Y para calmar a los primeros compradores, crearon el programa embajador donde les regalaron 20 juegos clásicos. Fue un gesto inteligente para mantener a la comunidad fiel, porque cuando das la cara y premias a quienes confiaron en ti primero, ellos te lo devuelven con lealtad. La competencia tampoco se la puso fácil. Por un lado, Sony lanzaba la PS Vita con un hardware impresionante, pantalla OLED, doble stick y gráficos cercanos a una PS3, pero supieron reenfocar su propuesta. En vez de competir en potencia o precio, doblaron la apuesta por lo que solo ellos podían ofrecer: franquicias únicas, experiencia portátil clásica y juegos profundos. Y poco a poco, la estrategia funcionó, con juegos como Super Mario 3D Land, Mario Kart 7, Pokémon X, Animal Crossing, New Leaf. Las ventas despegaron. En solo 8 meses ya habían superado las ventas del primer año de la DS original en Norteamérica. Para 2024 ya se habían vendido casi 76 millones de unidades en todo el mundo, con más de 390 millones de juegos vendidos. La Vita, en cambio, quedó muy atrás, con solo 16 millones. La 3DS resistió, evolucionó y se ganó su lugar en la historia. Nintendo Wii U, 2012. En 2012, Nintendo venía de tocar el cielo. La Wii había vendido más de 100 millones de unidades. Había conquistado a jugadores casuales y familias y redefinido cómo se jugaba en casa, pero el mundo ya no era el mismo. El auge de los juegos móviles, la inminente llegada de PlayStation 4 y Xbox One y un mercado cada vez más conectado online marcaban un nuevo contexto. En ese escenario, Nintendo presentó la Wii U, su apuesta: mantener la esencia de la Wii, pero sumarle una nueva forma de interactuar, más potente, más versátil y con una pantalla incorporada en el mando. La Wii U también incorporó gráficos en alta definición por primera vez en una consola de Nintendo y mantenía retrocompatibilidad con los juegos y accesorios de la Wii. Técnicamente era un paso adelante, pero también una continuación lógica. El problema fue que muchas de esas ideas no se explicaron con claridad. El nombre Wii U confundió al público. Mucha gente pensaba que era una simple actualización de la Wii, o incluso solo un nuevo mando. Y es que, si tu cliente no entiende qué es lo que estás vendiendo ni por qué lo necesita, no te lo va a comprar. Puedes tener una buena idea, pero si no comunicas con precisión su valor, se pierde en el ruido. Era evidente que Nintendo intentaba adaptarse al nuevo entorno digital, pero había un desfase. El hardware seguía usando una arquitectura vieja, tenía poca memoria y su potencia era muy inferior a lo que ya se venía anunciando por parte de Sony y Microsoft.
Esto ahuyentó a muchos desarrolladores externos. El catálogo de salida tampoco ayudó. Sin grandes títulos multiplataforma ni suficientes bombas exclusivas, la Wii U arrancó floja, y el precio tampoco acompañaba. Para un producto que no transmitía claramente su propuesta, pedir 300 o 350 euros era pedir mucho. Las ventas no tardaron en reflejar todos estos errores. La Wii U vendió solo 13,5 millones de unidades en toda su vida, convirtiéndose en el mayor fracaso comercial de Nintendo. Nintendo 3DS XL 2012. Lanzar una consola y tener que rehacerla en menos de un año no es precisamente lo que una empresa espera al introducir un nuevo producto. La XL llegó con pantallas enormes en comparación a la 3DS original, casi un 90% más de superficie, lo que transformaba por completo la experiencia del 3D. Ya no era mirar por una mirilla, sino asomarte por una ventana. Además, mejoró la autonomía de la batería, que era una queja frecuente, aumentó el almacenamiento y fue más cómoda en las manos, algo que agradecieron especialmente los adultos. No era una consola nueva, era la misma idea, pero bien afinada, y eso bastó para cambiar la percepción del público. Claro, no todo fue perfecto. Muchos esperaban que, ya que rediseñaban la consola, añadieran un segundo stick analógico, algo que los fans más exigentes venían pidiendo desde el primer día, pero Nintendo decidió no incluirlo. Técnicamente podían, pero eso habría supuesto sacrificar batería o aumentar el tamaño aún más. Optaron por priorizar la autonomía y la comodidad para el grueso de usuarios, aunque eso significara dejar de lado a un nicho muy vocal. Aun con esas críticas, la XL funcionó. Nintendo lanzó la consola en un momento en que el catálogo de juegos ya se había fortalecido, con títulos como Mario Kart 7, Super Mario 3D Land y Resident Evil Revelations. Eso ayudó a que la XL no llegara sola, sino respaldada por razones reales para comprarla. Las ventas de la familia 3DS repuntaron con fuerza en 2012 y la compañía volvió a obtener beneficios tras un año complicado. La XL, lejos de ser una consola secundaria, llegó a representar casi el 40% del total de ventas del sistema. Fue el empujón que necesitaba toda la línea para respirar. Nintendo 2DS, 2013. En 2013, Nintendo atravesaba un momento de transición. Venía de reinar con la familia DS, que había vendido más de 150 millones de unidades, pero el nuevo ciclo con la 3DS arrancó con tropiezos. El efecto 3D sin gafas prometía revolución, pero las ventas iniciales no despegaron hasta que Nintendo bajó drásticamente el precio y llegaron éxitos como Pokémon X y Y. A pesar del repunte, el mercado ya no era el mismo. Los móviles estaban arrasando. Solo en ese año, los juegos para iOS y Android generaban 4 veces más ingresos que los de Nintendo y Sony juntos. Y eso no era una amenaza menor. Nintendo sabía que tenía que actuar. Por un lado, mantener su liderazgo en consolas portátiles. Por otro, recuperar al público más joven, especialmente a los niños pequeños. Hasta entonces, la 3DS no era recomendable para menores de 7 años por riesgos visuales. Esto dejaba fuera a un segmento entero. Así nació la Nintendo 2DS, un modelo de entrada más simple, más robusto y sin el efecto 3D, lanzado en octubre de 2013. El diseño rompía con todo lo anterior. Ya no tenía bisagra, ni modo 3D, ni siquiera altavoces estéreo. En Estados Unidos salió por $129. Incluso venía en pack con Mario Kart 7. 2 años después, bajaron aún más, dejándola en $99. Nintendo no trató de competir con los gamers más exigentes ni de impresionar con tecnología punta. Apostó por algo más sencillo y efectivo, segmentar su mercado y hablarle directamente a un nuevo tipo de usuario. El lanzamiento coincidió con Pokémon XY, uno de los más esperados del año. Muchos padres compraron la 2DS, simplemente porque era la forma más accesible de que sus hijos pudieran jugar a Pokémon. Pero no todo fueron aplausos. El nombre 2DS generó bastante confusión. ¿Era un DS en 2D? ¿Era una 3DS recortada? ¿Era compatible con los mismos juegos? En muchos puntos de venta, los consumidores no entendían bien qué era, y eso afectó a su percepción inicial. Además, el diseño fue criticado por su aspecto tosco, y por no poder cerrarse, lo que dejaba las pantallas más expuestas. A pesar de su resistencia, no transmitía la misma sensación de consola cool que sus hermanas plegables. Nintendo Switch, 2017. En 2016, Nintendo estaba contra las cuerdas. La Wii U había sido un fracaso sonoro, con apenas 13 millones de consolas vendidas. Muchos creían que la era de Nintendo como fabricante de hardware había terminado. Algunos incluso sugerían que se volcaran a hacer juegos para móviles, que abandonaran las consolas de una vez por todas. Pero Nintendo no pensaba rendirse tan fácil. Habían aprendido y lo sabían. Así que cuando anunciaron la Nintendo Switch, lo hicieron con una idea clara: cambiar las reglas del juego. Y eso fue lo que hicieron. Desde el primer tráiler mostraron una consola híbrida, portátil y de sobremesa a la vez,
que podías llevar contigo sin sacrificar calidad. Esa simpleza de concepto, una consola que puedes usar donde quieras, fue una de sus claves. Después del mensaje confuso de Wii U, esta vez cualquiera entendía de qué iba la cosa en 10 segundos. Pero Nintendo no solo explicó bien la idea, la ejecutó con timing quirúrgico. Lanzaron en marzo, lejos de la temporada navideña, y acompañaron el estreno con un Zelda que se volvió leyenda. No dejaron que la consola se enfriara. Mes tras mes, nuevo título, nueva razón para comprarla. Y esa constancia en los lanzamientos mostró que esta vez sí habían aprendido del pasado. El diseño híbrido fue un acierto. Permitía jugar en casa y en la calle sin sacrificar nada. Pero eso no fue todo. Nintendo también abrió los brazos a estudios externos. Volvieron a tener a EA, a Bethesda, a los indies. La eShop se llenó de juegos como Hollow Knight o Stardew Valley, títulos que encantaban a públicos distintos. Y eso les dio algo que habían perdido: variedad real. Claro, no todo fue perfecto. El servicio online era flojo, sin chat de voz integrado, con funciones básicas, usando una app externa en el móvil, un sistema anticuado que contrastaba con la modernidad del resto de la consola. A pesar de todo eso, las cifras hablaron. Switch superó los 10 millones en su primer año, lo que Wii U no logró en toda su vida. Con el tiempo, superó los 150 millones de consolas vendidas. Se convirtió en una de las consolas más exitosas de la historia. ¿Cómo? No con gráficos 4K, sino con una propuesta clara, un diseño funcional y franquicias que la gente ama. Nintendo Switch Lite, 2019. En 2019, Nintendo volvió a sorprender al mundo con una jugada que parecía sencilla, pero fue brillante. Lanzar la Nintendo Switch Lite. La consola original ya era un éxito total, con más de 35 millones de unidades vendidas, pero aún había segmentos sin conquistar. Muchos jugadores casuales, niños pequeños o personas con un presupuesto más ajustado no se habían subido al tren de la Switch. Además, la 3DS estaba en su ocaso. La solución fue simple en concepto, pero potente en ejecución. Una Switch más barata, más ligera y exclusivamente portátil. Con un precio de salida de $199, la Lite eliminaba algunas características para lograr ese valor. No había modo TV, los Joy-Con no eran desmontables y desaparecían funciones como la vibración HD, pero lo que quedaba era más que suficiente para su público objetivo. Además, Nintendo supo aprovechar su ecosistema. Todos los juegos de Switch funcionaban en la Lite y el calendario acompañó con lanzamientos como Pokémon Sword and Shield. El mensaje era claro: si quieres jugar a los nuevos títulos de Nintendo y no necesitas conectarlo a la tele, aquí tienes la opción perfecta. Por supuesto, la Switch Lite no era para todos. Algunos criticaron la falta de modo sobremesa o la imposibilidad de usar ciertos juegos sin Joy-Con externos, pero ese no era su mercado. Nintendo lo sabía, y ese foco le permitió evitar la canibalización. La Lite no robó ventas a la Switch original, sino que amplificó el alcance de la marca. Muchos hogares acabaron teniendo ambas. Nintendo segmentó su oferta y cada producto encontró su sitio. Al final, la Switch Lite vendió más de 25 millones de unidades, demostrando que a veces menos es más. No hizo falta innovar tecnológicamente, sino pensar estratégicamente, reducir costes sin perder esencia y entregar justo lo que ese nuevo usuario quería. Nintendo Switch OLED, 2021. En 2021, cuando la Nintendo Switch ya llevaba 4 años dominando el mercado, Nintendo volvió a mover ficha, pero no con una revolución total, sino con una refinada jugada de ajedrez. La Switch OLED, muchos esperaban una Switch Pro con 4K, más potencia y un salto generacional, pero Nintendo optó por algo diferente: mantener la base, mejorar detalles y ofrecer una versión premium de la misma experiencia. Y les funcionó. La Switch OLED no trajo un nuevo procesador ni mejor rendimiento, pero sí una pantalla OLED más grande, vibrante y con negros reales. También fue un movimiento de reposicionamiento. Con sus acabados blancos y negros, diseño más elegante y packaging moderno, la Switch OLED apuntaba a un público más adulto. Las críticas llegaron, claro. Hubo decepción entre quienes esperaban un salto técnico. No hubo 4K, ni nuevo chip, ni mejora de Joy-Con. Pero Nintendo nunca prometió eso. Fue la comunidad quien generó expectativas que no se cumplieron. Aún así, la Switch OLED vendió millones. Fue la consola más vendida en su mes de lanzamiento en EU. Superó a la Lite en Japón y se convirtió en la única Switch que creció en ventas durante 2022, no por potencia, sino por propuesta. Nintendo Switch 2, 2025. Imagínate esto: eres Nintendo y acabas de vender más de 150 millones de unidades de tu consola más exitosa. Medio planeta ha jugado con tu creación. ¿Qué haces ahora?
¿Te arriesgas a cambiarlo todo o apuestas por mejorar lo que ya funciona? En 2025, Nintendo enfrentó ese desafío con la Switch 2. No intentaron reinventar la fórmula, sino evolucionarla con inteligencia. Lo que hicieron fue mejorar sin traicionar la esencia, y eso, cuando vienes de un éxito tan brutal, no es nada fácil. El contexto del lanzamiento estaba lleno de presión. La Switch original, aunque seguía vendiendo bien, ya se notaba desfasada frente a consolas como la PlayStation 5, la Xbox Series y dispositivos portátiles tipo Steam Deck. Los jugadores pedían más potencia, los desarrolladores exigían mayor flexibilidad y el mundo esperaba algo grande. Nintendo optó por una estrategia directa. En enero la anunciaron oficialmente y en junio ya estaba en tiendas. Las preventas se agotaron. En Japón, algunos minoristas hicieron sorteos por la escasez. En Nueva York, los fans hacían fila a medianoche, emocionados por tenerla en sus manos. La Switch 2 llegó afinada. No fue una revolución, pero sí un salto claro. Un chip de Nvidia personalizado con tecnología DLSS, 12 GB de RAM, trazado de rayos, una pantalla más grande y con mejor calidad de imagen, sonido estéreo mejorado y por fin chat de voz integrado. Nintendo por fin escuchó a la comunidad. Los Joy-Con también evolucionaron, más ergonómicos, más precisos y con un nuevo sensor tipo ratón que permite una experiencia distinta en juegos de estrategia o edición. Nintendo pensó en los jugadores que compiten, en los que crean contenido y en quienes quieren hacer más que solo jugar. Hasta incluyeron un botón exclusivo para funciones sociales. Y además de todo eso, mantuvieron la compatibilidad con los juegos anteriores. Meter un cartucho de Switch 1 y que funcione sin problema es una forma clara de decirle a los usuarios: lo tuyo sigue valiendo. Ahora bien, no todo fue perfecto. El precio fue el punto más criticado. La consola salió por casi $450 y los juegos, en muchos casos, superaban los 80 o 90 euros. Muchos sintieron que Nintendo estaba cobrando demasiado por lo que ofrecía, y aunque las ventas no sufrieron demasiado en el arranque, sí hubo molestia entre quienes esperaban un precio más accesible. A eso se sumó el tema de las Game Key Cards, cajas físicas que no incluyen el juego completo, sino un código para descargarlo. Para quienes coleccionan o prefieren el formato físico, esto fue un golpe. Parecía una contradicción. Por un lado, celebran la retrocompatibilidad física, pero por otro, los nuevos juegos muchas veces ya no traen ni el cartucho, y aunque la consola mejora todo respecto a la anterior, algunos sintieron que le faltaba una chispa nueva. No hubo una innovación disruptiva como lo fue la doble pantalla en la DS o el sensor de movimiento de la Wii. Para ciertos críticos, la Switch 2 es simplemente una Switch más potente, y Nintendo respondió diciendo que la verdadera innovación está en las nuevas experiencias posibles gracias al salto técnico. Aún así, las cifras de lanzamiento fueron impresionantes. Más de 3 millones de unidades vendidas en un solo día, récord absoluto. Pero claro, el verdadero reto no es vender bien el primer día, es mantener el ritmo. Ahí es donde Nintendo tendrá que demostrar que puede sostener el impulso con más juegos, más servicios y mejor comunicación. Para quienes emprenden, hay muchas lecciones aquí. A veces, no hace falta reinventarlo todo, basta con mejorar lo que ya funciona, escuchar a tu comunidad, cuidar los detalles y lanzar con fuerza. Pero también hay que tener claro que cada decisión, desde el precio hasta el empaque, puede tener consecuencias. Y si bien Nintendo acertó en muchos frentes, algunas decisiones dejaron críticas que todavía están sobre la mesa. Por ahora, la jugada parece haberles salido bien. Switch 2 arranca con fuerza, pero el partido apenas comienza. Si te ha gustado esta historia, tienes que ver esta otra que es totalmente igual de inspiradora. Te la recomiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.